Cuando hablamos nosotros del Ninebox y de potencial y de desempeño, significa un periodo de nuestra vida en la que estamos. Muchas veces no tenemos el mejor desempeño o muchas veces no tenemos el mejor potencial, pero todo depende de lo que estemos haciendo en este momento, que es lo que vamos a platicar mucho más adelante. Gracias a todos. Este tema de potencial, al final es cuando un colaborador decide o tiene ciertas habilidades, competencias para cambiar hacia otros puestos de trabajo. Tiene cierta capacidad de liderazgo que ayuda a que las personas pues tomen acción o cambien ciertos comportamientos o corrijan ciertos comportamientos. Cuando hablamos de potencial, es que una persona va a tener diferentes roles, tanto para liderazgo, así como para desenvolverse en diferentes proyectos. Y cuando hablamos de desempeño, es cuando a nosotros nos evalúan y que estamos cumpliendo con el 100% de nuestro trabajo. Cuando hablamos de alto desempeño, es cuando nosotros vamos a desenvolver una tarea, una función o ciertas habilidades, que hay algo que nos va a poder medir y decir que nosotros estamos cumpliendo el rol por el cual estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos de potencial, vamos a ver mucho más al futuro. Cuando hablamos de desempeño, vamos a platicar un poco más de la actualidad en cómo nos estamos desenvolviendo. Y vámonos un poquito más a detalle, vámonos con potencial, que les quiero platicar un poco más de potencial. Cuando nosotros hablamos de potencial, son diferentes factores. Factores en donde vamos a ver habilidades, competencias, manejo de personas, gestión. Cuando vamos a ver cierto potencial de las personas que nos ayuda a cambiarlos hacia los siguientes puestos, asignarles o delegarles diferentes tareas, hablamos de niveles de expertise, hablamos de un montón de temas cuando se refiere al potencial. Y si nosotros lo vamos a ligar hacia el Ninebox, lo vamos a empezar a ligar en diferentes niveles para que pueda generarse un impacto. Y lo más importante del Ninebox que vamos a platicar el día de hoy es que vamos a tomar decisiones. Y esas decisiones que nosotros vamos a tomar para identificar a nuestros talentos, para identificar en qué momento se encuentra la persona y cómo lo vamos a ir desarrollando. También platicando un poquito más a fondo del tema de desempeño, que es la capacidad de cumplir objetivos específicos y cualquier otra métrica medible de la función que nosotros vamos a estar asignados. Eso significa que cuando nos contratan a nosotros, tenemos un nivel, una evaluación, y si cumplimos los objetivos, se dice que tenemos un alto desempeño o un buen desempeño, pero va más allá. Una persona que tiene un alto desempeño no solamente está bien en la parte profesional, también está en la parte profesional, en donde implica que la persona tenga un gran rendimiento de todo lo que hace. En el Ninebox es una medida de rendimiento presente basada en los factores como la calidad de su trabajo y un montón de factores que vamos a platicar un poquito más adelante sobre la productividad, la capacidad, trabajar en equipo y contribuir al bien de la organización, etcétera. Vamos a distribuir estos dos conceptos y los vamos a desglosar cada uno. Y entonces, pues obviamente para poder platicar acerca de estos dos temas, pues va muy ligado al tema del Ninebox. El Ninebox son 9 cajas que van a tener diferentes aspectos y va a ser un cuadrante que van a tener diferentes niveles. Esta división obviamente es de 3x3, en donde nosotros vamos a ir viendo diferentes aspectos de un colaborador de acuerdo al nivel que se encuentra en ese momento. Y no quiero decir al nivel, sino a la temporalidad en que se encuentra. Estos cuadrantes se van a dividir en bajo, medio, alto desempeño y en bajo, medio, alto potencial. Vamos a tener esta división y lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos observar mucho mejor. Si se dan cuenta, en la parte izquierda tenemos el potencial. Esta parte mide el potencial de un colaborador que nosotros vamos a ir viendo qué tanto se va desarrollando. Y obviamente les platicaba al principio qué es potencial. Potencial es cuando la persona va a subir de puesto, potencial es cuando puede tomar diferentes retos y potencial es cuando puede tener influencia en otras personas. Esa es parte del liderazgo en donde tú puedes hacer un cambio de comportamiento, puedes hacer que una persona se mueva y tome acción, puedes motivar a otros, etcétera, o puedes tener una muy buena comunicación con las personas, que al final son los líderes que todavía no son nombrados como líderes, pero que la gente ya los sigue. Entonces el potencial nos va a llevar de ese lado. Y el desempeño lo tenemos en la parte de abajo, que va por niveles bajo, medio y alto hacia la derecha, en donde nosotros pues obviamente vamos a ver el desempeño que tenemos como colaboradores, que le funciona a la organización y que estamos cumpliendo con nuestro rol de trabajo. Si tu rol de trabajo es voy a capacitar a todos en el tema de liderazgo, pero a los 20 colaboradores que tiene mi organización y a todos los capacito, significa que tenemos un alto desempeño en todo lo que nosotros hacemos. Si capacito a 15, pues tengo un medio desempeño. Si capacito a 10, tengo un bajo desempeño. Es un ejemplo un poco muy simple, pero es más o menos lo que vamos a platicar el día de hoy. Y entonces, se dan cuenta, tenemos 9 puntos, que es el trabajador superestrella,
colaborador en crecimiento futura estrella, tenemos el colaborador de alto impacto, tenemos el enigma, colaborador clave, excelente profesional y confiable, tenemos el colaborador clave, tenemos profesional efectivo, el dilema y a considerar una desvinculación. Si se dan cuenta, es un cuadrante que solamente nos va a indicar bajo y bajo desempeño o alto y alto desempeño, ¿va? Vamos a platicar obviamente por el primero en la parte superior derecha, que es un alto desempeño y un alto potencial. Superestrella, que es el colaborador que está en la punta del cuadrante, que significa que estos empleados pues suelen ser considerados candidatos claves para el desarrollo y la promoción. No significa que son directores ni que ya tienen el puesto más alto. Significa que dentro del área de trabajo que ellos tienen, se detectó que tienen un alto potencial para poder cambiar y significa que también tienen un alto desempeño porque han cumplido con todo y han rebasado las expectativas. Entonces se dice que son superestrellas. Estos colaboradores, si nosotros hacemos un estudio de high potential de las personas que tenemos que cuidar de la organización, que nos va a salir carísimo si se nos va, obviamente destacan ahí ellos. Son muy valiosos y son los nuevos líderes o los futuros líderes de la organización, son las superestrellas. ¿Qué tenemos que hacer con él? Escríbanme en el chat o abran su micrófono. ¿Qué harían ustedes con esta persona? ¿Qué acciones como líderes o como recursos humanos, qué tendrían que hacer con ellos o de desarrollo organizacional? ¿Qué opinan? Y veo en el chat que nos están escribiendo, capacitarlo, muchas gracias, mentoring, muchas gracias Andrea, dejarle responsabilidades, Isabel, plan de desarrollo, asignarle nuevos proyectos, Lisette, delegarle funciones, Emanuel, ofrecerle retos, planes de carrera, participar en nuevos retos de la organización donde pueda gestionar, totalmente de acuerdo. Fabiola, mentoring, empoderarlos y delegar nuevos objetivos. Adrián, definir como parte del pool de talento disponible para posible sucesor, carta de reemplazo. Roxana, el desarrollo de otros colaboradores. Muchas gracias a todos. La realidad es que sí, o sea, si tú tienes a un colaborador estancado ahí, lo único que va a pasar es que va a buscar nuevos retos, tanto en la organización como en otras organizaciones. El costo de perder un colaborador así es carísimo, no solamente porque la otra persona tiene que reclutarlo, el equipo tiene que soportar sus funciones y al final eran una superestrella, tienen que hacer los gastos de adquisición, los gastos de liquidación, o sea, todos esos gastos y quemar a los otros colaboradores por tratar de cubrir sus funciones implica un montón de cosas. Obviamente, nosotros está en la función de si somos una posición de liderazgo, recursos humanos, cuidar al talento. El siguiente es un colaborador en crecimiento futura estrella. Si se dan cuenta, tiene un medio desempeño y tiene un alto potencial. Es el número 2, es un colaborador de estrella. El medio desempeño, esta categoría sugiere que aunque el desempeño actual del empleado puede no ser excepcional, hay indicios de potencial fuerte en la persona. Significa que la persona tal vez no está cumpliendo al 100% sus tareas o sus actividades, pero detectan que esa persona tiene un gran potencial por la facilidad de palabra, por la facilidad de mando, por la facilidad de gestión, ubica perfectamente a las personas, delega a las personas que está conviviendo con ellas y entonces se dan cuenta que la persona puede ser una futura estrella. Y ahí viene la pregunta y me gustaría mucho escucharlos y leerlos. Adolfo, hay perfiles que aunque tengan todo el potencial para subir de puesto, no quieren subir de puesto, están bien en donde se encuentran, no quieren tener más responsabilidades y no quieren tener más carga de trabajo. Y también está bien. O sea, la realidad es que no todo el mundo está buscando ser director de la empresa. Tienen diferentes necesidades y diferentes motivaciones. Entonces, totalmente de acuerdo, Mónica. Hablar con la persona podría ser mejor. Los leo rapidísimo en el chat que me ponen. Puede ser por salarial, puede ser por nuevos retos de trabajo, coaching, darle retro constante, armar un plan de desarrollo, darle nuevos retos, plan de trabajo, retarlo a un proyecto más ambicioso con el acompañamiento correspondiente y retroalimentación. Muchas gracias, Isabel. Plan de trabajo y motivación. Listo, muchas gracias. Colaborador de alto impacto en su área. Eso significa que está en la parte media de potencial, pero alta de desempeño. El colaborador está en un momento de su área en donde cumple las expectativas y rebasa las expectativas, pero tiene un medio potencial. El medio potencial es que no está tomando un rol tan activo en tema de liderazgo, es una persona que tal vez es muy técnica, muy operativa, pero que todavía no está tomando esos retos para gestionar a personas y trabaja de alguna forma un poco más solo. La competencia de trabajo en equipo no la tiene tan desarrollada y entonces podemos decir que tiene un alto desempeño porque cumple muy bien con su área, pero tiene un medio potencial.
La realidad es que hay que platicar con él. Puede que él sea experto en su área, esos colaboradores que llevan mucho tiempo en su área, pero tal vez no quiera crecer a otro puesto y está muy bien ahí, pero tal vez pueda crecer, no sé, lateralmente, nuevos retos, etcétera, o no. Pero platicar con él nos va a dar ese feedback. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Adrián, darle espacio en foros para que tenga mayor exposición, ¿ok? Emanuel, involucrar y dirigir actividades y proyectos. Araceli, desarrollar habilidades blandas. Y Andrea, empoderamiento, trabajar su liderazgo y estrategia. No solamente es liderazgo, obviamente todos pensamos en potencial cuando hablamos o sea, cuando hablamos de potencial, pensamos en liderazgo. Y son otras habilidades, habilidades estratégicas, orientación a resultados, innovación, detectar unas necesidades, modelo de negocio, etcétera. Son muchas habilidades que podemos desarrollar. Muchas gracias a todos. Y entonces nos quedamos en el cuadrante de medio potencial y alto desempeño. Vámonos al siguiente, por favor. Y antes de irme al siguiente, vi que veía el chat. Patricia, mayores retos, ayudarlo a desarrollar su liderazgo y proyectos con mayor responsabilidad. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Totalmente de acuerdo. Vámonos al siguiente. Perdón. Excelente profesional. Si se dan cuenta, ya nos fuimos hasta la parte inferior derecha, que es la parte de alto desempeño, pero bajo potencial. La persona tiene un gran desempeño, la persona lleva, tal vez, en ejemplos, lleva mucho tiempo en la organización, la persona no ha cambiado de puesto en mucho tiempo, pero sabe perfectamente cómo se mueve el área, conoce perfectamente los vicios del área, es una persona que lleva ya mucho tiempo, pero tiene un bajo potencial. ¿Por qué no ha podido desarrollarse en el área? Hay muchos perfiles que necesitan un train de trainers. Ese train de trainers es que hay perfiles con tanto expertise, pero que no transmiten el conocimiento a los demás colaboradores. El área de desarrollo organizacional o capacitación o recursos humanos podría enseñarle a esas personas a crear planes de desarrollo para los siguientes colaboradores de expertise de su área. Entonces, sería un aliado bastante fuerte de nosotros para generar cursos y capacitaciones en donde recursos humanos, pues no se va a aventar otra licenciatura para poder dar esos cursos. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver se llama Enigma. Está en la parte superior izquierda, que es un alto potencial, pero es un bajo desempeño. El colaborador muestra cualidades sobresalientes en tema de crecimiento. A la persona se comunica muy bien. Es un líder de esos líderes que tal vez no le asignaron el puesto, pero que hace que las demás personas cambien de comportamiento y lo sigan. Es un líder que se genera el mismo, pero el único tema es que su potencial no está llegando a los resultados. Colaborador clave, si se dan cuenta ya estamos en medio, que tiene un medio potencial y un medio desempeño. Es un colaborador que está en la parte media de las 9 cajas. Este colaborador al final, al tener un medio desempeño y un medio potencial, significa que obviamente tenemos que desarrollar ciertas habilidades en él para poder dispararlo hacia un lugar u otro. Esta parte de nosotros que tenemos que aprender a identificar con el colaborador es que su desempeño obviamente siempre va a ser la base de todo y el potencial que tenemos que desarrollar en él tenemos que cuidarlo bastante porque al final, si lo tenemos en medio potencial, tenemos que desarrollar muchas habilidades de la persona. Vámonos con el siguiente. Profesional efectivo, que es la parte de bajo potencial y medio desempeño. Aquí empezamos a tener un poco más de preocupación, vamos a ser un poco más dramáticos. Empezamos a tener más preocupación por el colaborador que está viviendo la persona. No vemos un potencial en la persona, pero vemos que cumple su trabajo. Se le llama un profesional efectivo. Significa que sabe muy bien cumplir las tareas. El único tema es que no está viendo más allá. La parte estratégica no lo está teniendo, no está viendo el modelo de negocio y no está viendo hacia dónde va la organización. Él solamente ve sus tareas, las cumple bien, pero tenemos que ayudarlo a que obviamente genere mucho más y que sea un colaborador de excelencia para un alto desempeño y que empiece a dispararse en el tema de potencial. Pero la realidad es que su potencial es bastante bajito. Vámonos al siguiente, que es el dilema, que es medio potencial y bajo desempeño. Y obviamente, como su nombre lo dice, el dilema, no sabemos qué está pasando con el colaborador, porque su desempeño es bastante bajo. Este desempeño de la persona no está cumpliendo con las expectativas por lo cual fue contratado, pero hay un potencial y ese potencial significa que tiene ciertas habilidades y competencias de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo,
que ayudan a destacarlo en el tema potencial. El único tema es que cuando no tiene una productividad o no tiene ese rendimiento que se espera de la persona, empieza a ser un peligro para los objetivos de la organización. Vámonos entonces con el siguiente punto, que es el último. Considerar desvinculación. Significa bajo potencial y bajo desempeño. No en todos los casos significa que tienes que despedir a la persona, pero si tienes un colaborador que no tiene tanto interés, que no tiene esa habilidad con las personas, que no tiene desarrolladas ciertas competencias, pero que además no está cumpliendo con los objetivos de la organización, se debe de considerar tomar acciones o se les genera un plan de trabajo para que la persona pueda seguir adelante y pueda cumplir con su desempeño, o de lo contrario, vamos a tener que considerar desvincular, ¿va? Esto obviamente el desempeño, que es la capacidad de cumplir las expectativas del trabajo, alto desempeño, no solamente realizas las tareas, rebasas esas tareas y tienes una visión mucho más grande del negocio para impactar a las personas. Y alto impacto, obviamente, no solo se mide por la ejecución de las tareas específicas que tú estás haciendo, sino que también tiene un tema de actitud, trabajo en equipo, competencias laborales y liderazgo de todo lo que haces. Les voy a compartir rapidísimo solamente 6 tips de desempeño, que es cumplimiento obviamente de objetivos, calidad de los entregables del trabajo, iniciativa y autonomía de todo lo que nosotros vamos a cumplir. Y por último, colaboración y trabajo en equipo, adaptabilidad y desarrollo profesional. Son 6 claves muy importantes para el desempeño, para que obviamente en nuestro Ninebox nosotros salgamos en un tema de alto desempeño. Parte de todo lo que estamos platicando de este Ninebox, de este potencial, de este desempeño, tiene mucho que ver que nosotros desarrollemos ciertas habilidades y ciertas competencias. Obviamente desempeño va mucho a la parte de nuestras habilidades técnicas de nuestro puesto de trabajo, el desempeño de la constancia, de la disciplina, de ver más allá, de participar en el equipo, y el potencial que nosotros, que les platico Adolfo, pues va más allá hacia otras ambiciones, hacia otro tema de liderazgo, otras competencias. Saber nosotros detectar a una persona en dónde se encuentra es parte de nuestro trabajo, tanto con nuestro equipo de trabajo como en tema de desarrollo organizacional. Entonces, solamente quería agregar eso y están escribiendo en el chat. Sí, Isra, tú contesta, Seth nos pregunta, ¿qué herramientas recomiendan para evaluar el potencial? Es que Isra es el bueno en eso. Hay diferentes herramientas, o sea, podemos utilizar, para checar potencial, podemos hacer una evaluación de liderazgo, podemos hacer una evaluación 360 para ver diferentes aspectos. O sea, la realidad es que podemos ver un montón de evaluaciones que funcionan hasta cierto punto. Hay algo muy importante que sí tenemos que comentar acerca de las evaluaciones, que al final, cuando nuestros líderes o la persona que nos esté evaluando no sabe interpretar los comportamientos y competencias de otras personas, se convierte en ambiguo, porque todo este plan de Ninebox que les estamos platicando se puede caer con una interpretación vaga. Eso quiere decir que para poder dar el Ninebox, alguien te tiene que calificar y te tiene que poner en alguna de las cajitas. Y si la persona que te está calificando no tiene ni idea de qué es una competencia ni cómo se ve una competencia, es ahí donde te van a seleccionar de forma, vamos a llamarlo así, como de forma, pues no, se me fue la palabra, de forma no objetiva, ¿no? Entonces, hay obviamente herramientas, nosotros podemos dar, pero lo mejor, lo que yo siempre recomiendo como el tema de detección de necesidades de capacitación es estar detrás de la persona, o ver sus comportamientos, poner situaciones. Por eso es que los assessment, cuando vemos comportamientos de una persona, es ahí que funcionan mucho más. Muchas gracias por tu pregunta, Liz. Adrián, ¿cada cuándo recomiendan mapear las personas en Ninebox? Yo te recomendaría cada 6 meses, porque también es un trabajo que se tiene que estar realizando y una evaluación, y los líderes tienen que estar involucrados en darte esas opiniones de acuerdo a lo que ellos están percibiendo. Y es muy parecido al de los movers. Cuando hacemos una encuesta de motivaciones de las personas, ¿qué les mueve en ese momento? Las personas cambian y en 6 meses tú ya cambiaste en tu aspecto personal y ya no estás buscando quedarte a las 10 de la noche para cambiar de puesto. Ahora te quedas con tu familia, ahora va a haber un momento en el que digas, no, sí quiero dedicarle y me voy a quedar más tiempo. Entonces, cambia. Cada 6 meses es muy bueno. ¿Para qué nos funciona? Para detectar nuestro alto potencial de las personas. Yo les diría, obviamente todos notamos cuando una persona no está cumpliendo con el desempeño y tenemos que desvincularlo, pero eso se ve más. Lo que no se ve tan obvio es cuando vemos que una persona tiene un gran potencial y se nos va.
Es ahí el high potential que nosotros tenemos que encontrar y retenerlo, y buscar la forma de retenerlo se vuelve cada vez más complejo. Muchas gracias por tu